La integral definida, el área bajo la curva. Este trabajo es presentado por Henry Cardoso, Eric Ariza y Daniel Cifuentes. En el presente se pretende realizar un cálculo a partir de varios métodos del área bajo una curva, especialmente los métodos por exceso, por defecto, por media y por suma de trapecios. Veamos ahora cómo estos métodos se pueden aplicar con la ayuda del programa GeoGebra. Inicialmente debemos ir a opciones y ubicar la opción redondeo y llevarlo a 15 lugares decimales, puesto que estos decimales van a implicar mucho a la hora de hacer un cálculo exacto del área bajo esa curva. Debemos contar en el programa GeoGebra con una visión gráfica y la vista algebraica. En caso de no estar activada, debemos ir al menú principal y activar vista algebraica. Posteriormente lo que vamos a hacer es introducir la función f de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado. Al dar enter vamos a observar que el programa nos va a hacer una ilustración de la función. Como la intención es hallar el área bajo la curva, lo que debemos hacer inicialmente es definir tanto el límite inferior como el límite superior. En este caso vamos a establecer al límite inferior como menos 2 y al límite superior como 1, dado que menos 2 es el punto de corte con el eje X y 1 es un punto escogido al azar. Es decir, el área que vamos a calcular es el área comprendida por la región menos 2, el área bajo la curva de la función x al cubo más 2x al cuadrado encerrada con la recta que pasa por el punto 1. Inicialmente lo que vamos a hacer es introducir el comando integral, que automáticamente nos arrojará dos corchetes cuadrados en los cuales lo que vamos a hacer es introducir la función que estamos evaluando, el límite inferior y el límite superior. Al dar enter nos va a resaltar la figura encerrada por la curva ya señalada y en la parte de vista algebraica nos va a resaltar el dato que corresponde al cálculo del área. En este momento lo que vamos a hacer es señalar con un color que nos permita después diferenciar el trabajo realizado sobre esta curva. Mediante el método por exceso vamos a obtener lo siguiente. Vamos a dirigirnos nuevamente a la entrada y vamos a indicar un n igual a 100, el cual nos va a representar la cantidad de particiones que vamos a realizar al intervalo menos 2,1 y luego vamos a introducir los comandos suma superior y en los corchetes que aparecen a continuación vamos a definir la función que estamos evaluando, el límite inferior, el límite superior y la cantidad de particiones que corresponden al n anteriormente introducido. Como vemos en la gráfica, van a aparecer una cantidad de rectángulos definidos a partir de nuestra función y si reducimos la cantidad de rectángulos inscritos o determinados, vamos a observar que hay un área que excede al área de la curva. En este caso son estas áreas representadas por las esquinas de los rectángulos que van a generar un exceso. Entre mayor sea el número de rectángulos determinados, menor va a ser el área que va a exceder la curva. Como observamos acá en la parte de la vista algebraica, el dato corresponde a 2.3307 y su expansión decimal, lo que corresponde a una cifra superior al cálculo de integral definida que nos había arrojado el programa. Por el momento vamos a ocultar la delimitación de rectángulos por exceso, oprimiendo en el botón verde que aparece en la parte izquierda de la vista algebraica. Examinemos ahora lo que pasa con el área bajo la curva a partir del método por defecto. En GeoGebra lo que vamos a hacer ahora es introducir los siguientes comandos: suma inferior, y en el corchete que aparece a continuación lo que hacemos es determinar la función evaluar f, el límite inferior a, el límite superior b y la cantidad de particiones o rectángulos que se van a inscribir, en este caso n. Como vemos, GeoGebra lo que hace es inscribir inmediatamente una serie de rectángulos que están inscritos y que determinan una diferencia entre la curva y los rectángulos, siendo los rectángulos menores en área a esa curva.
Conforme se aumenta la cantidad de rectángulos, se va a observar que esas áreas que antes eran la diferencia se están reduciendo, por lo tanto se genera una mejor aproximación. Ahora, comparemos lo sucedido con estos dos datos que nos arroja GeoGebra en su vista algebraica, el primero determinando el cálculo por exceso, el siguiente por defecto. Observemos que por exceso, efectivamente, el dato es superior a la integral definida que calculó GeoGebra, y por defecto, el dato es inferior al cálculo obtenido por GeoGebra. Es decir, entre estos dos datos se encuentra la verdadera cantidad que representa el área bajo la curva. Por el momento vamos a ocultar de la misma manera como se hizo en el caso anterior los rectángulos inscritos. Ahora lo que vamos a hacer es examinar un método por media entre el exceso y el defecto. En GeoGebra lo que vamos a hacer es ocultar el cálculo realizado por la integral definida de GeoGebra y resaltar la inscripción de rectángulos y la determinación de rectángulos tanto por exceso y por defecto, señalando a su vez acá por medio de dos colores que efectivamente el área bajo la curva o el segmento encerrado por esa curva es intermedio a los rectángulos que están inscritos y a los rectángulos que están determinados por exceso. Una forma adicional de obtener un cálculo aproximado del área de ese segmento es introducir los siguientes comandos: media, y en los corchetes cuadrados que aparecen a continuación lo que vamos a hacer es determinar entre qué valores se va a establecer la media, en este caso por exceso y por defecto, que son los correspondientes al dato de E y al dato de G. Al dar Enter no va a salir ninguna representación en la parte de vista gráfica, sino que en la parte de vista algebraica va a aparecer un cuarto dato, el cual corresponde al promedio entre los dos datos anteriores y se aproxima en mayor medida a el dato obtenido por la integral definida de GeoGebra, en este caso 2.25. Un último método a examinar a partir de GeoGebra es el método por suma trapezoidal. Lo que vamos a hacer en este momento es ocultar los resultados de la determinación de rectángulos por exceso y por defecto, y vamos a introducir un nuevo comando, el cual es suma trapezoidal. Y de la misma manera que en los casos anteriores aparecerán dos corchetes cuadrados en los cuales se deberá delimitar la función evaluar, el límite inferior, el límite superior y la cantidad de particiones a realizar. Al dar Enter acontecerá algo similar a los casos anteriores, y es que van a aparecer inscritos una serie de figuras, pero en este caso no van a ser rectángulos sino van a ser trapecios. Como se evidencia en este caso, la diferencia de áreas va a ser un poco menor a los casos anteriores. Sin embargo, va a haber todavía una diferencia entre la curva y entre los distintos trapecios que están allí determinados. Algunas van a ser por defecto y otros van a ser por exceso. Asimismo, al aumentar la cantidad de particiones y la cantidad de trapecios respectivamente, la aproximación va a ser la siguiente: el dato representado por I igual a 2.250225. Observando la comparación entre los tres métodos, tanto por exceso, defecto y por suma trapezoidal, se observa que el que más se aproxima es el de suma trapezoidal, a diferencia del de la media, que lo que hacía era considerar el promedio entre esos dos datos, exceso y defecto, y dar un resultado también aproximado al cálculo por la integral definida de GeoGebra. Una última revisión a partir del programa GeoGebra nos permite observar que en la opción de redondeo, cualquiera de las opciones que se seleccionen acá va a determinar un cambio importante en los datos que nos está arrojando el programa. Si observamos en este caso, tanto la media como la suma trapezoidal nos darían el mismo dato. Sin embargo, si detallamos con una cantidad de decimales superior,
en este caso 15 decimales, observamos que a pesar de que se aproximan en sus primeras 5 cifras decimales, la demás expansión decimal es diferente. Es decir, que cuando incluimos la tecnología, no solo podemos evitar el cálculo, sino que debemos optimizar el programa para que los resultados sean coherentes con el problema que se está manejando. Adicionalmente vemos que conforme se cambia la cantidad de rectángulos, la cantidad de particiones, los rectángulos por exceso, por defecto o por suma trapezoidal, esos resultados que nos están dando van a variar constantemente. Observemos que entre menor sea la cantidad de figuras descritas, las cifras obtenidas se van a alejar de la verdadera integral definida. En este caso, por exceso sería 2.76, por defecto 1.75 y la suma trapezoidal aún seguiría siendo aproximada a 2.25. Si observamos, cuando se incrementa hasta el extremo la cantidad de rectángulos o de particiones que se realiza, los resultados obtenidos a partir de cada uno de estos cálculos va a aproximarse cada vez más y más al dato original. Una aplicación adicional del programa GeoGebra nos permite evidenciar la diferencia entre integrales. En este caso, vamos a mantener la función anteriormente señalada, f de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado, y vamos a introducir la función p de x igual a menos 2 seno de x. En este caso lo que vamos a observar es qué sucede o cuál es la diferencia entre esas dos funciones en el mismo intervalo, menos 2 a 1. Para ello lo que vamos a hacer es introducir el comando integral y en los corchetes que aparecen a continuación vamos a colocar no solo la función f, sino también vamos a colocar la función p evaluada en el intervalo desde a hasta b. Y observemos qué pasa. Nos va a resaltar una región que representa la diferencia entre ambas funciones, como se observa en este gráfico.